crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Honduras comenzó una nueva historia jurídica con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa que ha arrojado sinsabores de boca en quienes consideran es el premio Nobel para quienes históricamente han despedazado las arcas públicas y construido imperios con el dinero de los hondureños. El escenario jurídico que vive el país a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el pasado 25 de junio es para muchos la escritura de una nueva página que trae consigo una serie de beneficios a la modernización del sistema judicial, tomando como referencia los cambios y los comportamientos en materia punitiva de la sociedad. Una sociedad que año con año se hace de herramientas mucho más sofisticadas para la comisión de un delito, quedando bajo el amparo de una normativa ambigua y desactualizada, pues no es lo mismo delinquir hoy que hace 30 años. Un nuevo Código Penal al que seguramente favorecerá el descongestionamiento de los centros penitenciarios, secuestrados por clases corruptas al servicio de la criminalidad organizada que desde adentro operan con más libertades que estando afuera. No obstante, algunos sectores opositores a su discusión e incluso entrada en vigor califican el nuevo Código Penal como un blindaje a los corruptos denominados de cuello blanco, cuyas acciones criminales las ejecutan con mayor efervescencia desde el poder político en el Congreso Nacional y demás instituciones públicas con presupuestos atractivos para ser despedazados. Un código penal promovido por las cúpulas corruptas que han saqueado todo lo que encuentran a su paso, sin dejar nada a los más pobres, que además han y continúan carcomiendo el erario público para obtener jugosas ganancias. Diferentes pensadores consideran que el nuevo Código Penal es un tema demasiado extenso para una sociedad altamente analfabeta que se deja llevar aún por las opiniones de la prensa convencional, que jamás estaría dispuesta a sacrificar sus contratos publicitarios con el poder a cambio de enaltecer a Honduras y sacarla de la abrumadora ola de ignorancia. En tal sentido, queda en vilo la pregunta: ¿el nuevo Código Penal es un arma de doble filo? Carlos Alvarado, Foro ATV. Buenas noches, soy Wilmer Ábrego y el tema de esta noche es el nuevo Código Penal. Ese nuevo Código Penal recién entrado en vigencia el pasado jueves 25 de junio del presente año, que después de una larga vacatio legis ya ahora podemos apreciar su vigencia. Esperamos mediante el abordaje del tema en discusión contribuir a esclarecer y a la vez tener un panorama claro en la repercusión que implica para el Estado de Honduras y para nuestra sociedad la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Las diferentes posiciones adoptadas ante tan mencionado Código Penal, donde podemos ser testigos que hay diferentes sectores de la sociedad que se oponen a la entrada en vigencia del mismo código, como también hay otros sectores que apoyan la entrada en vigencia de este código. Establecer posibles ventajas o desventajas que podrían apreciarse en la aplicación de dicho cuerpo jurídico de cara al enorme cuestionamiento que se ha tenido desde su creación, discusión y aprobación. Ante él, haciendo uso del precepto constitucional plasmado en el artículo 205 de la Constitución de la República, haciendo uso de su accionar legislativo, crean este tan discutido Código Penal.
Para analizar y profundizar más el tema, le damos la bienvenida a los invitados de esta noche, la abogada Tania Vázquez. Buenas noches, abogada. Muy buenas noches. El abogado Neri Guevara. Muy buenas noches, abogado. Buenas noches, estimado. Ok, entramos en materia. Comenzamos con usted, abogado Neri. ¿Qué es lo que pasa con las penas del nuevo Código Penal? ¿Qué tan cierto es que ante la voz popular las penas son más bajas en relación al código anterior? Buenas noches al público en general, a los invitados especiales, abogada Tania. Pues la verdad, sí, del análisis que se ha hecho profundo, pues y de que se ha observado, el nuevo Código Penal pues trae algunas rebajas en algunos tipos de delitos, manteniéndose en los delitos contra la vida y otros tipos de delitos, pues las penas que estaban en el articulado anterior, y si hay una rebaja, pues se puede ver y plasmar y leer del código que ha entrado en vigencia el 25 a medianoche, ¿verdad? Y que el mismo ya fue publicado en la Gaceta el 10 de mayo del año 2009. Entonces sí hay rebajas de condena, ¿no? Correcto, si hay en algunos delitos, en casi la mayoría por decir así, si hay alguna rebaja de delitos, ¿verdad? Y todo esto pues hay que ver de dónde y de qué lado pues se hicieron esas rebajas. Ya sabemos que los tratados internacionales a que Honduras ha suscrito, a los diversos tratados, como ser de las penas, la de la no tortura y todos estos tipos de tratados que Honduras ha ejercido y que ha tenido y que actualmente suscribe, pues establecen ya un margen de pena que debe de tener cada delito en cada país. Entonces, en esos pues habían unos delitos en nuestro país que sí estaban bastante fuertes, bastante duros, ¿verdad? Conocemos nuestra sociedad, conocemos estos tipos de situaciones, ¿verdad? Y que pues la finalidad que siempre se ha tenido en los países tercermundistas, ¿verdad? Es que la pena sea más grave, sin observarse, ¿verdad? Las penas inferiores y otros tipos de penas que vienen consigo o que vienen accesoriamente derivado del delito, como se va a aplicar en este momento con el nuevo Código Penal que está en vigencia en este momento. Abogado, ¿usted me podría especificar o mencionar alguna de los delitos en los cuales se rebajan las penas? Por ejemplo, en los delitos de la libertad sexual, ¿verdad? Sí están, ¿verdad?, bajados los delitos. La violación está de 9 a 13 años, antes era de 10 a 15 años, ahora se aumenta a la violación especial, que lo conocíamos, ahora ya no se llama violación especial, sino que se va a llamar violación agravada, ¿verdad? Se le va a aumentar 1/3 a la pena que se va a imponer, por darle un ejemplo de esa magnitud. Pero hay otros delitos que las penas vienen, ¿cómo se lo podría explicar? Vienen aumentando poco a poco de acuerdo a la gravedad del delito. Un ejemplo que yo siempre he puesto es justo que una persona que se haya robado una gallina, como popularmente decimos, o una persona que se haya robado una cantidad menor pague igual pena que una persona que se haya robado 1 millón de lempiras o cantidades más enormes que eso, si es justo. Entonces en este código pues, viene recogido más contundentemente este tipo de situaciones, ¿verdad? Que va agravando la pena de acuerdo a la condición, calidad y la forma de realizar la acción, la tipicidad. En ese sentido, pues las penas se van agravando. Sí se comienza con una pena baja, como se lo estaba diciendo, pero se va aumentando de acuerdo a la gravedad, que más adelante pues voy a poner varios ejemplos cuando entremos un poquito más en contexto en algunos tipos de delitos que sean necesarios explicar. Muchísimas gracias, abogado. Abogada Tania, ¿por qué tanta discusión sobre el nuevo Código Penal? ¿Cuál es la importancia que tiene un Código Penal para un país que genera tanta discusión? Bueno, básicamente hay discusión o oposición en este caso, porque se supone, o se podría decir que la sociedad civil piensa que las nuevas penas benefician a los corruptos y a los miembros del crimen organizado, por decirlo así. Y se supone que cuando se sanciona en estos presidios, la finalidad, como lo comentábamos anteriormente, era de rehabilitar a estas personas, cuando nosotros estamos conscientes y sabemos que esto no sucede y que desde la cárcel o desde prisión estas personas dan órdenes para que se sigan cometiendo crímenes y delitos. Entonces es por esto la oposición, y en general es porque el Código Penal
reduce las penas en la mayoría de los delitos. Entonces, esto genera oposición porque ¿cómo es posible de que la violación, por decirlo así, pornografía infantil, y se reduzcan las penas? O sea, es insólito. Si usted como sociedad o como miembro de la sociedad, usted me socializa eso, obviamente, o los diferentes organismos de la sociedad civil están en contra y se oponen en su totalidad a la reducción de penas. Ya no tiene sentido manifestarse, ya no tiene sentido la oposición, porque de hecho ya el código entra en vigencia, ¿verdad? Sí. Pero de que sí hubo oposición y que no se consideró la opinión de la sociedad civil, eso no se puede descartar tampoco. Sí, porque el abogado Neri mencionó anteriormente de que depende la gravedad del delito. Por ejemplo, en una violación, mi pregunta es de qué manera medir la gravedad o de qué manera medir cómo se le va a aplicar una pena más fuerte o no. Entonces, eso es lo complicado para una persona común y corriente, entender de cómo se va a aplicar las penas de hoy en adelante, ¿no? Por eso, anteriormente estaba establecido ya una pena y ya nosotros ya habíamos considerado, pero si usted hace la comparación de los diferentes delitos, en su mayoría se reduce. Se reduce, perfecto. Ok, abogado Neri, ¿valora usted correcto que algunos diputados al Congreso Nacional que tienen participación en la discusión y aprobación del nuevo Código Penal tengan supuestamente a la vez procesos penales abiertos en los órganos jurisdiccionales o en sedes administrativas como ser el Ministerio Público? Muy bien, recordemos que como funcionarios pues no estamos exentos, ningún tipo de funcionario está exento a que se le pueda denunciar o procesar, no estamos exentos a esa actividad. Todo ciudadano hondureño o todo ciudadano que pernota en Honduras, pues, o toda persona que pernota en Honduras, pues puede ser llevado ante la justicia en cualquier momento, en cualquier etapa de su vida, ¿verdad? Siempre que sea mayor de 18 años y puede ser procesado en cualquier momento. Pues la verdad es bastante, ¿verdad?, discutible ese tipo de situación, porque si está a nivel de denuncia no se pueden aplicar ningún tipo de medidas cautelares. Ya el Código Procesal Penal, que es otra rama de procedimientos que puedan establecer estas circunstancias, pues ya establece cuál es el procedimiento a seguir en caso de este tipo de situación, ¿verdad? Ya los que han sido procesados y que están en los órganos jurisdiccionales, pues lo más correcto es que se le aplique unas nuevas de las figuras que van a venir en este código, que es, ¿verdad?, la separación de su cargo por mientras dura el proceso, ¿verdad?, que van a ser figuras híbridas que van a estar dentro de la misma y pues como dice usted, personas que están legislando pues deberíamos de ser consideradas en ese momento. En cuanto al código, pues ya sabemos que fue discutido antes del 10 de mayo del año 2019 por las personas que estaban ahí y pues como lo dice usted, las personas que tengan problemática, pues lo más formal es que ellas se excusen o que se recusen a través del sistema para efecto de que puedan ser separados y que no entren en discusión estos tipos de temas, porque son temas que al final van a afectar, ¿verdad?, una cuestión amplia de criterio, porque si me está molestando a mí, porque yo solo me voy a dar, ¿verdad?, con un sistema que me va a venir a perjudicar. Entonces esa es la situación que se debe de ver respecto a estos temas. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con más de Foro ATV. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas,
Hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. But we take a swing. Your eyes say everything, and we don't need words. We don't need words. Shy, but we take a swing. Your eyes say everything, and we don't need words. We don't need words. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2619. Visítanos en la agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras desde la iglesia Fátima.
Continuamos con más de Foro ATV. El tema de esta noche es el nuevo Código Penal. Continuamos con usted, abogado Neri Guevara. Todo delito de corrupción conlleva como concurso un abuso de autoridad. El abuso más típico, por ejemplo, del artículo 349, numeral 2, que es dictar órdenes contrarias a la ley, y se dice que este se desapareció totalmente. Ok, la pregunta es, ¿qué tan cierto que hay delitos relativos a la corrupción cometidos por funcionarios del Estado que en el nuevo Código Penal desaparecen? ¿Podría ser una relación a dichos preceptos legales? Bueno, la pregunta está muy bien formulada. Vaya, por ejemplo, se ha tomado en cuenta por parte de muchos sectores, ¿verdad?, que el delito de abuso de autoridad pues quedó derogado, y ya podemos observar nosotros el artículo 499 del Código Penal vigente, que está ahorita el positivo, ¿verdad?, donde ya lo regula el abuso de autoridad, que es el que antes lo establecía el 349, ¿no? 349 sí, del Código Penal, y ya está establecido. Lo único es, si me podría leer la pena que nos daba ahí. Dice, el numeral 2, que es dictar órdenes contrarias a la ley, y se dice que este desapareció totalmente. ¿Qué tan cierto que hay delitos relativos a la corrupción cometidos por funcionarios del Estado que en el nuevo Código Penal desaparecen? ¿Podría usted hacer relación con dichos preceptos? Muy bien, ahorita le voy a leer el 349 del Código que quedó derogado el 25 a medianoche, ¿verdad?, donde ya les decía es de 3 a 6, 9 años. Ajá. Si podíamos observar, ¿verdad?, el Código Penal nuevo lo mantiene de 3 a 6, lo único que viene otra pena más, que sería la pena que se puede aumentar, y vienen las penas de multa, que se puede observar también en esos articulados. Entonces, miremos que si lo trae contemplado el Código Penal vigente o el que está ahorita, ¿verdad?, que acaba de entrar en vigencia, y lo trae, se niega abiertamente. Ahora solo trae menos causales que las otras, porque ya vienen más explicadas. Se niega abiertamente a dar cumplimiento a una resolución judicial, decisiones u órdenes de autoridad competente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no incurre en posibilidad criminal quien da cumplimiento a un mandato que constituye una infracción clara. Es decir, puede ser que se haga un tipo de situación que lo está ordenando por escrito alguna institución, y pues que la acción que va a realizar sea ilegal, porque puede ser ilegal, y que después de seguir un proceso se puede comprobar eso. Ese no va a entrar en un abuso de autoridad. Quien indebidamente omite, rehúsa, requerido de la autoridad, requerido por prestar auxilio. Entonces sí quedó el delito, ¿verdad?, con 4 circunstancias referente al tema de... Pero no desaparece, ¿verdad, abogado? No desaparece. No desaparece. La tipificación siempre se encuentra, ¿verdad? Hay que ver en qué cuestionamiento es lo que, ¿verdad?, los diferentes sectores quiere establecer referente a este tema. Pero sí se encuentra y está establecido en el 499 del Código Penal. Sí, definitivamente tendríamos que leer completamente ese artículo para poder aclarar todas las dudas aclarar todas esas dudas, pero en este delito la pena se mantiene. Se mantiene. Vienen algunas multas, que sí vienen algunas multas, que son de 100 a 300 días de trabajo, ¿verdad?, por pago de multa, y también otros tipos de pena que vienen, otro tipo de delito que también viene en ese apartado, que es anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas, para aquellos que se abandonan de su función sin, ¿verdad?, estar la renuncia o aceptar la renuncia respectiva. Perfecto, gracias, abogado. Pero tenemos una llamada ahorita, tenemos al abogado Edson Olasco, que es coordinador de fiscales en la ciudad de San Pedro Sula. Abogado, muy buenas noches. Bueno. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, abogado. Sí. Bueno, pues ante todo, felicitarlos, ¿verdad?, por la, ¿verdad?, tomar a bien y tocar estos temas de suma importancia. Gracias, un tema pues, que sin duda alguna está, pues ha repercutido enormemente en la sociedad hondureña, como lo es la vigencia del nuevo Código Penal. Este código que sin duda alguna pues ha sido muy cuestionado desde los diferentes sectores de la sociedad, ¿verdad?, por ciertas circunstancias. En lo particular, pues
pues sería de más poderme pronunciar en relación a lo que son aumentos o rebajas de penas en particular, hablar de lo que se ha tipificado, de lo que no se ha tipificado, de lo que de lo que ha quedado en vigencia, de lo que no ha quedado en vigencia, de lo que se ha reformado o no en relación al Código Penal viejo. Aquí lo importante, y creo que ustedes van a tener tiempo en poder discutir posteriormente en cuanto a estas cuestiones particulares como son rebajas de una u otra pena, tipificación de ciertas acciones delictivas o no, pero en lo que concierne a mi persona quisiera pronunciarme en relación a lo que establece claramente lo que es la vigencia del nuevo Código Penal. El cuestionamiento que se le ha dado al mismo por ciertos sectores de la sociedad, porque para unos sectores este es de provecho para la sociedad y para otros no, ¿verdad? Podemos percatarnos que efectivamente ha existido más que todo un conflicto de poder a lo interno del Congreso Nacional de la República en cuanto a aprobar este cuestionado Código Penal, porque muchos creo que no han hecho alusión a lo que establece el artículo de nuestro Código Civil en cuanto a lo que la ley es la voluntad, es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. ¿Qué tan conscientes han sido los diputados del Congreso Nacional de la República en cuanto a tomar a bien un proyecto de ley, discutirlo, aprobarlo y por último pues darle vida, darle vigencia a este código que sin duda alguna pues ha sido, como dije anteriormente, y valga la redundancia, ha sido muy cuestionado. Sin duda alguna, lógicamente, el Código Penal pues como había dicho anteriormente, sería de menos venir y hablar directamente de lo que son las rebajas de las penas, pero veamos claramente cómo parte de la oposición en el Congreso Nacional de la República, horas previas a la entrada en vigencia de este código, tomaron a bien convocar a una sesión para poder quitarle vida a este Código Penal. Ahora bien, sería prácticamente un cuestionamiento y dejarlo a la luz pública o al cuestionamiento público el hecho de por qué horas previas a la entrada en vigencia del Código Penal estos diputados deciden oponerse a la entrada en vigencia de este código, y otros también consideraban ampliar lo que es la vacatio legis. Ahora bien, entonces, ¿por qué no haber manifestado esa voluntad de no darle vida a este código o de ampliar más la vacatio legis horas previas a la entrada en vigencia y no hacerlo con tanto tiempo que tuvimos anteriormente? ¿Cuál fue el rol de estos diputados al momento que ellos se sentaban en el curul y discutieron el código que sin duda alguna pues para gran parte de la sociedad es muy de provecho, ¿verdad? Viendo desde el punto de vista jurídico, puesto que es una ventana, según la población, una especie de blindaje para ciertos sectores de grupos de poder que pretenden blindarse con este cuestionado Código Penal. Abogado, una pregunta, creo que abogado. dejo la conciencia de los panelistas para que puedan ampliar de manera profunda en cuanto a la intención que se ha tenido por parte de los llamados padres de la patria en cuanto a legislar y aprobar este Código Penal. Abogado, una pregunta. ¿Verdad? Y lo dejo a la opinión de los panelistas, muy importante, ¿verdad? Y felicidades ante todo por tomar a bien realizar este foro. Felicidades, creo que tienen panelistas muy preparados, los cuales sin duda alguna van a pronunciarse sobre ciertos puntos que dan de mucha utilidad para poder esclarecer el conocimiento tanto de profesionales del derecho como de las demás personas que están viendo dicho programa. Abogado, muchas gracias, buenas noches. Abogado, ¿le podría hacer una pregunta? ¿Cómo no? Dígame. Ok, abogado, le voy a hacer una pregunta como pueblo, que es una pregunta que se hace el pueblo entero. ¿Este nuevo Código Penal es en bien para todo el país o es bueno para ciertos sectores privilegiados en el país? Muy importante la pregunta, importantísima la pregunta, porque recordemos desde qué punto de vista, desde qué sector estamos viendo este panorama. Veamos que ya una vez entrado en vigencia el Código Penal, de poco o nada sirve para consultarnos o darnos respuesta a estas interrogantes.
Veámoslo desde un punto de vista más crítico en cuanto al rol del Estado como tal. ¿Cuál ha sido el rol? Recordemos que estamos tomando en consideración la condición jurídica de una persona que se encuentra a lo interno de un centro penitenciario. Estamos viendo la situación jurídica de una persona que es detenida al momento de la comisión de un hecho ilícito. Ahora bien, entonces, ¿cuál ha sido la intención del legislador al haber tomado bien la vigencia de este nuevo Código Penal? Entonces, ¿cuál ha sido el rol del Estado en cuanto a poder aplicar una verdadera restauración de esas personas que se encuentran al interno del centro penal? Esa debe ser la intención y ese debe ser el objetivo de nosotros como sociedad, de nosotros como profesionales del derecho, de nosotros como críticos, analizar cuál ha sido el rol del Estado, si efectivamente el Estado está cumpliendo en cuanto a restaurar a aquellas personas que se encuentran al interno de un centro penal. Si el Estado ha cumplido con su rol de darle estricto cumplimiento a los convenios y tratados internacionales. Ese es el meollo del asunto. Y ahí nosotros podríamos darnos respuesta si efectivamente el código es o no provechoso para la sociedad en general. Perfecto, abogado. Bueno, abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que nos quedó claro cosas que teníamos en mente, que queríamos preguntarle, ¿me entiende?, para poder aclarar ciertas dudas que tenemos como pueblo, ¿no?, de la importancia de este nuevo Código Penal. Muchísimas gracias, abogado, y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya escucharon otra opinión diferente a la de los panelistas, es lo que queríamos aclarar, ciertas dudas que el pueblo tiene. Continuemos, abogado Tania Vázquez. En cuanto a los delitos que protegen a los niños y mujeres como personas de un sector vulnerable de la sociedad, refiriéndose a los delitos sexuales en particular, llámese violación, acto de lujuria o estupro, cualquier otro delito cometido en contra de la integridad física y sexual de las mujeres y niñez, ¿continúan vigentes en el nuevo Código Penal? ¿Sus penas se mantienen o las mismas presentan una rebaja en cuanto a la privacidad de la libertad? Bueno, las penas establecidas en contra de delitos, ya sea para los niños o para las mujeres, igual que la mayoría, se reducen. Se reduce. En cuanto a violación, por ejemplo, en el código anterior, la pena establecida era de 10 a 15 años de reclusión. En la actual es de 9 a 13 años. Entonces, sí se reduce, sí afecta. En lo personal, yo considero que sí. La pornografía infantil, por otra parte, de 10 a 15 años de reclusión en el código anterior y en el código actual de 4 a 6 años. Si vemos igual la violencia intrafamiliar también se reduce la pena. Anteriormente, por ejemplo, ya vemos que la mujer es bastante vulnerable en nuestra sociedad. Claro que sí. La mujer, en mi caso personal, como profesional y como mujer, veo que la mujer es bastante violentada en este sentido y que se reduzcan las penas. Siento yo que esto afecta directamente a la mujer porque la mujer sí hay protección, porque las leyes existen, pero que las penas se reduzcan o que las sanciones se reduzcan igual te perjudica. Claro. Porque si anteriormente con la pena ya establecida la mujer tenía temor, porque igual el hombre era una pena mínima o le ponían, por ejemplo, lo establecido era una pena de 3 a 6 años de reclusión, por ejemplo, o no le permitían acceder o acercarse, o sea, era lo que se establecía, ¿verdad? Actualmente la pena se disminuye, entonces sí perjudica a la mujer, porque si anteriormente el hombre actuaba deliberadamente contra la mujer, porque sí el abuso en nuestro país contra la mujer sí existe y existe de una manera grotesca en todos los diferentes estatus sociales de nuestra sociedad. Entonces sí afecta a la mujer y los niños igual, son un grupo social bastante vulnerable y considero de que sí está como a la intemperie y ahora mucho más con esta reducción de penas. El abogado Neri mencionaba anteriormente que hay elementos que hacen que la pena se eleve más, o sea, no es en sí que se reduce la pena, no, abogado, no es que se reduce, pero hay elementos que suman, ¿me entiende?, en la condena y hacen que la condena sea más grave, por lo tanto, la pena es un poquito más elevada, sí, ¿no? Por eso, pero en el cuadro comparativo, por ejemplo, nosotros, el abogado Neri y nosotros anteriormente estábamos conversando de que el cuadro comparativo de penas, y él también accedió, se reducen las penas. Sí hay reducción de penas. Esto no se puede desvirtuar. No se puede decir, no, ¿sabe qué? Los agravantes y atenuantes. No, sí hay reducción de penas.
sí las hay. Esto no se puede desvirtuar. Y que la mujer y los niños están con esto, siento yo, siendo como afectados con este cambio o implementación de reducción de penas. En el caso personal y como opinión personal considero que sí. Ok, perfecto, bueno. Esas son una de las dudas y eso es por qué tanto debate, tanta discusión por ese nuevo Código Penal, porque ya escucharon, sí hay reducción de penas, en el caso de las mujeres, sí hay, como se llama, una rebaja de condena. Ok, vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con más de Foro ATV. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Gracias por continuar en Foro ATV. El tema de esta noche es el nuevo Código Penal. Tenemos dos panelistas preparados para poder profundizar un poquito más el tema. Continuamos con el abogado Víctor Cáceres. Neri Guevara, perdón.
¿Cree usted, abogado, que este nuevo Código Penal se convertirá en un instrumento jurídico efectivo para combatir la comisión delictiva o, contrario, no será más que una falacia que únicamente desencadenará más impunidad en el país? De acuerdo a esto se lo voy a contestar de acuerdo a la experiencia que tenemos. Esto se lo vamos a contestar de acuerdo a la experiencia que tenemos. O sea, los delitos ya están tipificados y esos delitos se van a penalizar. Va a ser a través de los entes reguladores que se van a llevar a los tribunales y los tribunales van a realizar la actividad respectiva. Ahora, a ver, que se van a aplicar o no se van a aplicar, esperemos cómo va a surgir todo este momento, porque todavía estamos a escasos 3 días, creo, 3 o 2 días de su aplicación y pues no hemos visto ahorita o no tengo conocimiento si ya se presentan requerimientos fiscales en base a esta tipología que está, o esta normativa que está ya estipulada en el Código Penal. Sí va a ser de su aplicación porque ya es norma general y se va a aplicar de acuerdo a las penas que vienen concretizadas en este momento. Ok, abogada Tania, ¿considera usted que operadores de justicia como ser jueces, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos que tienen participación activa en el proceso penal e incluso la Policía Nacional Preventiva, ARTIS, DPI, han tenido la suficiente capacitación, preparación de cara para asumir este reto o de lo contrario, no se encuentran preparados para darle cumplimiento a este nuevo Código Penal? Considero que sí, porque el gobierno está en la obligación, ¿verdad?, de capacitarlos y de hecho el abogado no me dejará mentir como funcionario público que ellos han sido capacitados en muchas ocasiones. He estado en ese tipo de capacitaciones también, en el cual el Colegio de Abogados igual también nos ha brindado capacitaciones para que nosotros tengamos conocimiento de las diferencias y de los cambios de sanciones del anterior Código Penal y del actual Código Penal. Entonces, mi caso personal, en mi opinión, considero que sí han sido suficientemente capacitados. Aparte, es 1 año y medio que ha transcurrido desde la aprobación hasta el momento. Entonces, tuvieron el suficiente tiempo como para capacitarlos y para que ellos estén suficientemente empapados de las sanciones y de los cambios del nuevo Código Penal. Abogado Neri, este cambio que presenta el nuevo Código Penal en cuanto a los delitos de malversación de caudales públicos y fraude cometidos en contra del Estado facilitará o no la salida de los centros penitenciarios a personas que han cometido una serie de delitos en contra del Estado, como por ejemplo el señor Mario Zelaya en contra del Instituto Hondureño del Seguro Social, o en el caso de la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena del Lobo? ¿Será esta una puerta de blindaje para estos personajes que han ocasionado daño de enorme magnitud al Estado y por ende a la sociedad hondureña? Bueno, esto es verdad, es una de las cuestiones que se debe de observar. Dentro del nuevo Código Penal pues ya se establece de verdad el principio fundamental del derecho, que es el indubio pro reo, lo que más le favorezca al imputado. En ese sentido pues ya se establece que en la sentencia ya firme y si existen nuevas penas que le van a favorecer al imputado, debe revisarse la sentencia. Ahora bien, se va a revisar no en el sentido, se va a revisar no en el sentido de que van a ser eximidos o no, sino que si la pena que se le aplicaron a ellos se puede aplicar con este nuevo Código Penal, es decir, ¿verdad?, las diferentes penas que existen referente al tema. En ese sentido, en ese orden de idea, pues sabemos que Mario Zelaya fue condenado no a un delito de malversación, o la primera dama que fue condenada a un delito de malversación, sino que fueron condenados a gran cantidad de delitos, a grandes cantidades de delitos. Creo que en uno tenía conciencia de 50 malversaciones, en el otro 10 o 12 malversaciones. En ese sentido, pues ya el código establece cuál es la pena para este tipo de delitos, las agravantes que existen, todo eso se va a observar si entra o no entra en vigencia. Ahora, bien, si por cada delito se le va a sumar la pena que está ahorita tipificada para el delito de malversación, que queda de 2 a 4 años, ¿verdad?, de prisión, y ponderando todas las circunstancias que deben de verse, ellos van a quedar siempre por una pena. Lo que puede haberse o lo que se va a ver reflejado en ese momento
¿verdad? Con la sentencia que ellos están purgando, que se está estableciendo en este momento, es que tal vez se le haga una reducción de la pena que ellos van a cumplir, es decir, que sea menos la pena, pero ellos van a seguir cumpliendo su pena, de acuerdo a la normativa que está vigente. Es decir, ellos van a cumplir la sentencia de acuerdo. Ahora, si ese delito desapareciera, desaparece la pena, pero el delito de malversación de caudales públicos sigue en vigencia y tiene agravantes específicas también que aumenta la pena respectiva. Pero sí es evidente, abogado, que el señor Mario Zelaya y la ex primera dama Rosalena Lobo, la reducción de la pena va a ser notable. Va a tener una reducción de acuerdo a lo que analicen. Recuerde que esto no es ahorita que se va a decir en este momento, bueno, a ellos se le va a reducir, no, lleva un procedimiento y pues quedaba a disposición de los juzgados de ejecución establecer este tipo de revisión de la pena que está cumpliendo, pero si nosotros observamos la ley de justicia constitucional, la revisión, la única que lo puede aplicar es la Sala Constitucional. Entonces ya los juzgados de ejecución hicieron un pronunciamiento que todas las revisiones, porque el código le da mandato a ellos que lo hagan, que todas las revisiones que soliciten van a ser enviadas a la Sala Constitucional para no entrar en un fraude de una ley primaria como es la Constitución de la República. Gracias, abogado. Abogada Tania, bueno, en la pregunta anterior hablamos de los derechos de la mujer, ¿no? Si en sus manos estuviera, ¿qué reforma sugiere al nuevo Código Penal en materia de derechos a la mujer? Porque pueden haber reformas en el futuro, ¿no? Bueno, sí se pueden dar sugerencias y sí se puede haber reformas en el futuro, como usted menciona. Pero vale la pena aclarar que el código ya entra en vigencia. Ya entra en vigencia. O sea, ya no estamos como para... Sí estamos en oposición, sí puede ser que tenemos opiniones de por qué esto, por qué lo otro, pero ya el código ya entra en vigencia. Pero eso está tenemos sujeto que a cambios, claro. ¿Pueden haber cambios Claro en el que futuro? sí, claro que sí. En la implementación, si se dan ciertas, no sé, inconformidades o cuestiones así, se puede proponer, igual pueden ¿Qué haber cambio reformas. le propusiera usted, abogada? En mi caso personal, En materia en de contra de derechos la humanos. mujer, que lo de violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Básicamente, que se Que suban las cumpla- penas. no necesariamente que suban, pero que se cumplan. Que se cumpla. Que se cumplan. Porque, y que si la mujer desiste de una denuncia intrafamiliar, que se investigue por qué razón. Porque generalmente es porque o el hombre está, ¿cómo se llama?, manipulándola, o está habiendo como interferencias familiares o cuestiones así ajenas, que se investigue por qué razón la mujer desiste, porque generalmente la mujer va y denuncia, y esa decisión es bastante difícil para una mujer de tomarla. O sea, el solo hecho de ir a interponer una denuncia para una mujer es catastrófico en nuestro país, porque tiene temor, porque generalmente está golpeada, porque generalmente ocurren un montón de situaciones circunstancias que afectan a la mujer. Entonces, en este sentido, que se cumplan las penas, que verdaderamente si un hombre, así como tiene la capacidad para maltratar a su esposa, para ya sea maltrato físico, psicológico, sexual, así como tiene esa fuerza para hacer a sí mismo que pague por ese daño que causa. Y no solo a la mujer, también a los niños, porque ese daño es bastante grave, más de lo que pensamos, porque a veces, y la mujer permite el daño hacia ella y permite el daño hacia sus hijos, y es un daño irremediable, ¿no? Podría decirse que sí, podría decirse que sí. Sí, un daño psicológico bien complicado. Entonces, básicamente eso, que así como se establecen las penas, que se cumplan. Gracias, abogada. Abogado. Solo haciéndole alusión a lo que decía la abogada Tania, ¿verdad? Es cierto lo que dice ella, la pena viene de 6 meses a 1 año, ya lo establece así el artículo 289, pero vienen otras circunstancias y viene una multa de 100 a 200 días de salarios, ¿verdad? Que se tiene que pagar la persona y va a ser de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona para pagarlo. Que esa multa no existía, pero si esto no lo puede pagar una persona, esto estaríamos hablando de otros 6 meses más que se le estaría aumentando, porque el año tiene 360, legalmente tiene 360, ¿verdad? Porque utilizamos el calendario comercial, tendría que pagar, ¿verdad? 6 meses más.
por darle un ejemplo. También viene aumentado en 1/3 cuando se utiliza si es la víctima especial es vulnerable por su edad, si es en presencia de menores 1/3, ¿verdad? Y se le aumenta a 2/3 si concurren 2 circunstancias de estas. Y vamos leyendo ese artículo que cuando venga que sea maltrato físico, porque lo primero solo, ¿verdad?, es psicológico, la pena es de 1 a 2 años, que viene ya con el artículo anterior, y si se cumplen 2 agravantes de las que están allá, se va a aumentar 2/3, que ya sería de 2 años, estamos hablando ya de 2 a 3 años, y que esta pena, ¿verdad?, porque para lo que le decía la abogada, a veces no, lo que la sociedad civil o las organizaciones que establecen, ¿verdad? Es cierto lo que dicen ellos, pero si usted va desarrollando poco a poco el articulado, puede observar que se va aumentando y dice que puede imponerle hasta una sanción de hasta 5 años, ¿verdad? De 5 años a la persona que está realizando esto, ¿verdad? En sentencia, que antes solo eran 6 meses, ¿verdad? Que eran antes de 6 meses, entonces que la persona no se puede acercar en sentencia y si está, pues entra en otro tipo de delito. Entonces es cuestiones que es verdad que ir analizando poco a poco ese código que al final, desde mi punto de vista, sí hay rebaja, pero desde la pena inicial, pero se van aumentando de acuerdo a lo que se va leyendo, a las disposiciones, ¿verdad?, y a lo que uno va concretando. Entonces van quedando igual que las penas anteriores, más la multa que viene, que es un castigo, ¿verdad?, que tiene que pagarle al gobierno o a la tesorería, ¿verdad?, referente a este tema, solo para abonar lo que decía la abogada. Muchísimas gracias, abogado. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, ¿se busca disminuir la delincuencia o la finalidad es descongestionar los centros penales, abogado? Pues desde todo punto de vista sería descongestionar. Descongestionar, o sea, es preferiblemente, ¿verdad?, porque es un gasto para el Estado, se mira desde cualquier tipo de función, que tener una persona que no esté trabajando y que no esté invirtiendo, por eso vienen las multas. Yo creo que es recaudativo para que el tiempo que pudiera estar también pague él esa cantidad de dinero, lo que come, ¿verdad?, o lo que pudiera comer, y estar abonando, porque en este momento pues las personas privadas de libertad no abonan nada al Estado, no dan nada al Estado, entonces viene a descongestionar, ¿verdad?, y que se le pague un tributo también al Estado. Pero abogado, usted dice descongestionar, pero ¿qué le puede aportar a la sociedad una persona que ha estado en la cárcel por años por un delito? Por eso le digo, entonces, vaya, por ejemplo, en la ley del sistema penitenciario ya establece cuáles son los sistemas de adaptación que va a tener la persona dentro del sistema y los trabajos que puede aprender. Lamentablemente, dentro de Honduras solo tenemos una penitenciaría nacional, ¿verdad?, que reúne todos los requisitos, que es la de Comayagua, en la que establece todas y cada una de las circunstancias, ¿verdad?, que es necesaria para que se vaya, pero hay otras, ¿verdad?, hay otros centros penales, hay otras instituciones del sistema financiero que no tienen todas estas circunstancias. En Comayagua yo tengo entendido que las personas hasta aprenden un oficio, ¿verdad?, y hay mecánica, hacen macas, hay muchos oficios, ¿verdad? También hay sistema escolar para esas personas que no han terminado esa circunstancia. Entonces hay que ver cómo se va a adaptar esta circunstancia y qué beneficios les van a traer, como lo decía el abogado Exxon, ¿verdad?, que decía ellos, o sea, si se ha hecho o no se ha hecho, pues porque no tenemos este sistema penitenciario bien afianzado para poder darle una respuesta a la gente que está privada de la libertad y que salga reinsertada a la sociedad de una mejor manera. Y que venga a aportarle algo a la sociedad. Y que venga a aportarle algo a la sociedad, porque aquí, pues con esta cuestión, ¿verdad?, eso es lo que se está buscando, porque las cárceles en Honduras, bien conocidos son ustedes, pues no eran de las mejores en el sistema latinoamericano y pues eso es lo que viene a hacer, descongestionar y que la pena privativa de libertad sea la menor tiempo posible y que se pueda hacer, pero siempre, o sea, estos días, si no lo puede pagar la persona, los va a pagar privados de libertad. Ok, perfecto. Abogada Tania, ¿fue legal la sesión pasada del miércoles 24 de junio? ¿Estaban facultados los diputados a sesionar sin previa convocatoria del secretario del Congreso? Bueno, en base a ley, esa fue una reunión virtual, casual, en base a ley, porque la única persona facultada para tomar ese tipo de decisiones en cuanto a reuniones del Congreso Nacional es el presidente del Congreso Nacional y en su caso los vicepresidentes, pero autorizados por el presidente del Congreso Nacional. Entonces fue ilegal
o fue una reunión virtual que cualquier persona puede... En pocas palabras, un show mediático. Claro que sí, un show mediático. Porque ellos conocen bien las leyes, ¿no? O sea, esta reunión, la finalidad se supone que era para pronunciarse o oponerse, porque al día siguiente entraba en vigencia el Código Penal. Tuvieron 1 año y medio. Para hacerlo. Y muchos de los que estuvieron en esa sesión dieron su aprobación a ese código. Entonces, es un puro ninguna show. credibilidad, ¿verdad? Ok. Abogado, bueno, esta pregunta va dirigida a los dos. Hay controversia entre la Constitución de la República, Ley Suprema y la Ley Orgánica del Congreso. Si la Constitución dice que con 5 diputados se puede convocar a una sesión, pero la Ley Orgánica de Funcionamiento del Congreso dice que debe ser previa convocatoria del secretario del Congreso, ¿se procedería? Si no estoy en lo correcto, corríjame y puntualice qué dice nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica del Congreso Nacional al respecto. Abogado. Muy bien, son 2 puntos que se deben de enfatizar aquí. Lo dice cuando los 5, ¿verdad? Es cuando va a entrar el Congreso Nacional en una junta provisional. Lo podemos ver en el artículo 188, si no más me equivoco, y ellos pueden convocar esos 5 a una reunión, pero es para la primera legislatura. Entonces no podemos establecer que ahorita que ya van 3 legislaturas ya establecidas, que los 5 diputados van a poder a realizar este tipo de gestión. Ya estamos fuera de un proceso. De un orden. De un orden. Entonces, claro, sí lo dice. Y yo, hablando con otros colegas, le decía yo que esta situación sí pudo haber sido realizada si en el momento, cuando la pandemia habían suspendido a todos, que todos no estamos yendo a trabajar, y ellos se hubiesen reunido de esa manera, hubiese pegado. Pero ahorita, después de los últimos decretos, el Congreso estaba habilitado para sesionar. Entonces, ya es imposible esta cuestión. Entonces, son 3 circunstancias que se deben de valorar procesalmente hablando para ver si es verdad, si la reunión que se hizo fue de acuerdo a derecho o no fue de acuerdo a derecho. Y yo, esos son los 3 puntos de vista, porque mis alumnos en una clase me hicieron la pregunta. Y la otra que decían era cómo era posible, dice que en un estado de sitio no pueden entrar otras penas establecidas en la ley, no se pueden dar otras penas. Y entonces yo les digo, me lo llevé al Código Penal de publicación y le dije, ¿cuándo fue publicado este código? El 10 de mayo del 2019. Entonces, ahorita solo estamos esperando vigencia, no estamos plegando que se publicara. Entonces, son 2 cuestiones que tampoco se puede ver referente a que si entra o no entra en circunstancias. Yo comparto la opinión de la abogada, ¿verdad?, que establece claramente que esta cuestión es meramente procesal. Ahora ya la ley orgánica, ¿verdad?, es una derivación, como usted lo dice, de la Constitución de la República. La Constitución solo da preceptos jurídicos, ¿verdad?, para que se desarrolle, pero los desarrolla en la Carta Magna. Y esos 5 que desarrolla la Carta Magna es para ese 26 de enero, 26 o 25 de enero, para cuando se va a elegir la Junta Directiva Nacional, y que después el presidente del Congreso va a juramentar al presidente del Ejecutivo para que tome posesión de los 4 años. Abogado. Bueno, como abogada, ¿verdad? Lo que manifiesta o lo que está establecido en la Constitución es lo que prevalece, ¿verdad? En eso no hay ninguna discusión. Ok, perfecto. Ok, mensaje final que le damos a nuestra sociedad que clama justicia ante el nuevo Código Penal. El mensaje final sería, pues, que pongámonos a estudiar un poco el código, a leerlo, ¿verdad?, referente a este tema, y van a ver que muchos delitos sí hubieron, ¿verdad?, la rebaja respectiva, está establecido, pero que se van aumentando poco a poco de acuerdo a las condiciones que se van a realizar. Es lo que no hacía el código anterior viejo, que antes, como lo explicaba anteriormente, la pena de robo era la misma que se robaba 1 millón a que se robaba una gallina. Entonces, y eso hemos visto, ahora no, ya establecidos los montos, ya está establecido la forma y la manera que se debe de realizar, que se va a realizar la acción para poder interponer. Entonces, es un código, ¿verdad?, que va a ir penalizando de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al delito que se haya cometido en su momento, ¿verdad? Van a ver y van a observar que este delito ya no tiene la conmuta que el código anterior tenía, que era las penas menores de 5 años, podía pagarla en dinero usted, y ya no lo trae.
Si ya pasa de una cantidad de años, lo va a ir a cumplir como dé lugar, como en Estados Unidos. Va a cumplir el tiempo que le dice y listo. Abogada Tania. Se han dado muchas versiones en cuanto a la implementación o vigencia del Código Penal. Una de ellas era que los que están en prisión van a salir de forma masiva. Eso no es cierto, ¿verdad? Mentira. Es mentira. Entonces, sí va a beneficiar a varios, pero no en su totalidad. O sea, es como retrógrado decir que van a salir varios o muchos de prisión. Entonces, gradualmente, me imagino o intuyo que gradualmente vamos a ir como viendo la implementación de las sanciones y gradualmente vamos a ir adaptándonos, porque ya no es cuestión de oposición, ya no es cuestión de opinión, ahora es cuestión de adaptación. Entonces, esperemos la implementación de las sanciones y gradualmente nos vamos a ir ya aceptándolas, básicamente. Sí, vamos a ir digiriendo un poco más el nuevo Código Penal. Bueno, mil gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la compañía de esta noche, por ayudarnos a aclarar un poquito más el panorama. Gracias por despejar esas dudas que una persona común y corriente tiene con el nuevo Código Penal. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora y mañana, con repetición mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Pasen feliz fin de semana.